y dice así, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela porque por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a volverlo a leer. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así como estás, vamos a tomarnos unos segundos para orar. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de estar aquí, de estar escudriñando tu palabra, Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de estar conectados con tu presencia, contigo, con tu propósito. Permítenos que esta serie nos hable de una manera sobrenatural, Dios. Queremos aprender más profundamente de ti. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Ya regresó el sonido. Muy bien, excelente. Entonces, les decía, estamos hablando de una serie que se llama Reforma. Y la semana pasada dimos una introducción de todo este movimiento que comenzó allá por el año 1500 o los años 1500 más bien, por allá con Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote agustino que literalmente había sido parte de la institucionalización de la iglesia, que en ese momento era una iglesia pues que estaba dando muchos frutos en ese entonces. En ese entonces la iglesia estaba predicando con mucha pasión la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, literalmente como si eso fuera lo único y lo último que tenían que hacer. Había un movimiento increíble de parte de Dios que se estaba manifestando en la iglesia en ese momento, pero luego les contaba la semana pasada que el emperador romano en ese entonces, llamado Constantino, se hizo cristiano y entonces hace la religión cristiana como la oficial en Roma y bueno, en todo lo que abarcaba el imperio romano en ese entonces, que era una extensión enorme, ¿verdad? Es cuando Constantino empieza a hacer esto, institucionalizar la iglesia, hace una serie de mezclas y entonces como todas las instituciones, ¿verdad?, creadas por el hombre empiezan a corromperse. Empieza a corromperse de una manera pues exponencial y muy fuerte. Entonces, ¿de qué manera se nota la corrupción de la iglesia en ese momento? Bueno, la iglesia en ese momento, para empezar, todos los libros sagrados, que eran libros inspirados por apóstoles del primer siglo, empezaron a ser administrados por la iglesia romana en ese entonces, o por la iglesia cristiana o católica romana en ese entonces. Ellos empiezan a administrar todos los libros sagrados, empiezan a administrar todo lo que sea de Dios. Entonces, el que tenía el poder en ese momento de la iglesia tenía el poder del pueblo, porque la iglesia tenía un poder muy fuerte sobre el pueblo. ¿Alguien me sigue hasta aquí, familia? Entonces, era la verdad muy fuerte la corrupción que está viviendo. ¿Qué otra cosa hacía la iglesia católica romana en ese entonces? La iglesia católica empezó a manifestar un evangelio o una teología que tenía que ver con salvación por obras. Salvación por obras. ¿Qué significa? Que la gente solo podía llegar al cielo o salvarse de su carne pecaminosa a través de ciertos pasos que tenían que desarrollar. Entonces, ¿qué hace la iglesia católica romana en ese entonces? Empieza a cobrar unas cuotas a las que se les llamaba indulgencias. Las indulgencias eran unas cuotas que ellos tenían que pagar para literalmente poder ir al cielo. Ahora imagínate que tú tenías un familiar que acababa de fallecer en ese momento y el familiar era de lo peor, ¿verdad? O sea, una persona injusta, una persona mala, una persona que había tenido muy malas obras. Entonces, tú como su familiar, que lo amabas, tú podías ir a la iglesia en ese momento y decir, ¿cuánto me cuesta que mi familiar, que había sido una persona bien mala, pueda entrar al cielo? Entonces, el que vendía indulgencias, entonces te decía, no, pues es que tienes que comprar 5, 6, 7, 8, 20 indulgencias para que ese hombre con esas obras pueda ir al cielo. Entonces, era una manera de intercambiar la salvación por bienes materiales. ¿Me siguen hasta aquí, familia? Entonces,
Martín Lutero era parte de este sistema. De hecho, él era maestro de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Entonces, todo lo académico le pertenecía también al clero, a la iglesia católica en ese momento. Martín Lutero era un hombre que estaba muy bien posicionado. Pero cuando Martín Lutero lee este verso, mas el justo por la fe vivirá, el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. O sea, eso literalmente dice Martín Lutero, que cuando él lee este pedacito de una de las cartas de Pablo, dice que él literalmente sintió como que su mente se abrió y como que el cielo se le abrió de par en par cuando leyó esto, porque él estaba tratando con sus obras de ganarse la entrada al cielo. Ahora, la reforma protestante se resume digamos, 5 pilares principales, ¿verdad? Cuando Martín Lutero se da cuenta de eso, él expone la incomodidad, ¿verdad? Que había sido dada por medio del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces lo expone ante el Papa, lo expone ante la gente que estaba a su alrededor. Entonces muchos reformadores a lo largo de la historia han estado resumiendo la enseñanza o la teología de Martín Lutero, y la resumen se lo decía la semana pasada, en 5 solas le llaman. Y vamos a hacer una repasada bien rápido antes de entrar a lo que quiero hoy decirte. Y la primera sola es la sola scriptura, que es en latín, ¿no? Y que significa sola escritura, y esa sola dice que la Biblia es la máxima autoridad sobre los creyentes. No un hombre, no el Papa, no un sacerdote, no la persona que tenga el poder en ese entonces. La palabra sola escritura es la máxima autoridad del creyente. Sola fide o sola fe, que significa que por medio de la fe somos salvos. Sola gratia o sola gracia, que significa que la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Alguien cree eso? Solus Christus o un solo Cristo, que significa que solo a través de Jesús podemos tener una relación con Dios. Y soli Deo gloria, que significa que la gloria debe ser solamente para Dios, y el propósito de todo es darle la gloria a nuestro Dios. Entonces, estas son las 5 solas que resumen la reforma protestante. Hoy te voy a hablar de una de las solas, que es sola gracia o sola gratia, ¿verdad? En latín. Entonces, hay una frase que me encanta de Martín Lutero, que hoy quiero compartírtela, y habla acerca de la gracia. Fíjate lo que dice Martín Lutero. Dice: la salvación solo por gracia es la bisagra sobre la cual gira todo lo demás. La salvación solo por gracia es la bisagra sobre la cual gira todo lo demás. Ahora, fíjate lo que dice Agustín, que Agustín era el teólogo al que la mayoría de los sacerdotes en la época respetaban. Fíjate lo que dijo Agustín en su libro Amonestación y Gracia. Dice: la gracia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor necesita ser entendida como aquella cosa única que permite que el hombre sea liberado del pecado, y sin la cual el hombre no puede hacer ninguna cosa buena, ya sea de pensamiento, de voluntad, de afectos o de obras. ¿Qué significa esto? Que no somos salvos por lo que hayamos hecho, ¿verdad que no? Somos salvos por lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, eso era muy peligroso para la iglesia desde ese entonces. Era muy peligroso porque imagínate que te dijeran a ti, por ejemplo, yo toda mi vida, bueno, la mayor parte de mi vida, casi mis 30 años, viví en una colonia popular que se llama San Bernabé, ¿verdad? Si a mí a mis 25 años, ahora en una colonia popular, ¿verdad? Donde, bueno, mi hermano sabe, popular, ¿verdad? No tengo que ahondar más en eso. Si a mí a mis 25, mis 20 años me hubieran dicho, todo lo que has vivido hasta hoy era una prueba. La verdad es que somos millonarios, me hubieran dicho mis papás, somos ricos. Solamente queríamos probar tu amor por nosotros, tu fidelidad. Yo te pregunto, ¿tú crees que yo hubiera dicho, no se preocupen papás, quiero seguir viviendo en San Bernabé, quiero seguirme yendo
en la pecera 112 colgado de la secundaria. No pasa nada. Quiero seguir yéndome en el metro así y que los guardias nos hagan. ¿Tú crees que yo le hubiera dicho eso a mi mamá? ¿Por qué? Porque esa verdad te libera, ¿verdad? Te hubiera dicho, bueno, quiero disfrutar ahora de que soy hijo de uno de los Garza Sada o algo así, ¿verdad? O sea, denme esa oportunidad, ¿verdad? De vivir en esa nueva realidad para mí. Ahora, ese era el gran problema de la iglesia en ese entonces. El gran problema de la iglesia entonces era que si el pueblo, el pópulo, conocía la verdad de que solamente somos salvos por la gracia, el business se les venía abajo, ¿verdad? Porque iban a dejar de cobrar indulgencias, porque iban a dejar de tener el control del pueblo, que el pueblo en ese entonces era sumamente ignorante. O sea, la iglesia y la reforma protestante no solamente fue una revelación teológica, sino que fue un impulsor para que la gente pudiera motivarse a aprender a leer, pudiera motivarse a poder aprender la palabra de Dios, pudiera aprender a venir a entender la palabra del Señor. Y eso era la reforma protestante, una liberación de lo que hasta ese momento había sido pues la regla, ¿no? Una verdad que los iba a hacer libres. Ahora quiero por favor que vayamos a Efesios capítulo 2 y mire cómo el apóstol Pablo y estas enseñanzas que Martín Lutero empezó a descubrir cambiaron su vida por completo. Porque esto es muy claro. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Para mostrar que en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad incomparable, que su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes, ¿qué dice? Han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y porque somos y para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, cuando descubrimos que la salvación viene por gracia, que es un regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros, que no hicimos nada para merecer la salvación, que no hicimos nada para merecer a Jesús, que no hicimos nada para merecerlo a Él, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la respuesta está en justo lo que acabamos de leer, y quiero que juntos vayamos analizando principios que me saltan a la vista luego cuando leímos lo que acabamos de leer hace un momento. Y el primer principio que quiero compartirte es el siguiente, y es muy fuerte. El primer principio es este: estábamos muertos. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y lo esclarifica en Romanos capítulo 3 versículo 10. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Sí o no es clara esta palabra? No hay nadie que se pueda salvar por sus obras. Y vaya que Pablo tenía muy buenas obras. Vaya que Pablo había sido un hombre dedicado a la enseñanza del evangelio. Vaya que el apóstol Pablo entendía un poco cómo funcionaba el fluir de Dios. Pero aún así él dice: no hay justo ni aún uno. No hay nadie que podamos obtener salvación por mérito propio. No existe la salvación por obras. ¿Cuál es la primera respuesta que tenemos de una persona que viene de fuera y se encuentra con un Dios misericordioso? La primera respuesta es que yo no soy tan malo, ¿sí o no? No soy tan malo como para tener que pedir perdón. Yo soy una buena persona. Mira, yo me encargo de mi familia, yo me encargo de mis hijos, yo me encargo de surtir la despensa todos los viernes, lunes, martes, el día que ustedes les paguen. Yo me encargo de mantener bien a mi familia. No tengo vicios, no tengo esto, no tengo otro, no tengo allá, no tengo acá. Entonces, una persona cuando tiene ese nivel de respuestas
es una persona que no puede abrazar la gracia, porque lo que está haciendo es justificarse por sus obras. ¿Qué es lo que quiere decir? Él quiere alcanzar la salvación por obras. Él dice, para mí el ir a la iglesia es inútil, porque soy una buena persona. Para mí el tratar de purificarme todos los días es un acto inútil para mí. ¿Por qué? Pues porque yo soy una buena persona. Pero fíjate lo que dice Isaías cuando se encuentra con Dios. Isaías, que era un profeta, se me hace que el con más rectitud de todos. Dice la Biblia que cuando Isaías se encuentra con Dios, lo ve en su trono y dice, ay de mí, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto la gloria de Dios, he visto al Señor en su trono. O sea, uno no puede alcanzar la gracia sin primero entender el siguiente principio: yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo no merecía la gloria de Dios, yo no merecía su gracia, yo no merecía su amor, pero ahora como me reconozco muerto. Ahora, la muerte a la que se está refiriendo Romanos capítulo 3 no es una muerte física, no es una muerte vívida, es una muerte espiritual. Es una muerte que tiene que ver más con lo que hay adentro. O sea, yo cuando vengo a Dios y veo la gloria y la majestad de Dios, ahí es donde yo veo, wow, qué separado estoy de su gloria, qué separado estoy de su amor. Por eso, antes de hablar de la gracia, tengo que hablar de la condición del hombre. No podemos alcanzar a Dios por nuestras obras, por más buenos que seamos. Les decía la semana pasada, por más de que pues qué buenas obras te gustan que hagas, las que tú quieras, ¿verdad? La semana pasada les decía de Sammy que rescata perritos, que es una buena obra, pero eso no la va a llevar al cielo. Eso lo hace ella porque ella quiere, ¿verdad? Y su mamá dice, sí quiere, ¿verdad? Porque ella quiere, no más porque ella quiere, ¿verdad? Y es una buena obra, pero con el entendido de que eso no me va a llevar al cielo. Tú puedes ir al asilo de ancianos y síguelo haciendo, llevando comida, llevando despensas. Tú puedes hacer obras que nazcan de tu corazón, pero con el entendido de que eso no te va a salvar, porque estamos muertos en delitos y pecados, y mi ser necesita la gracia de Dios. Cuando primero reconozco eso, yo rápidamente tomo lo que me va a llevar a un nuevo nivel. Cuando estás sediento, ¿verdad? Y ves, ¿a alguien aquí le gusta la Coca-Cola? Diga amén con seguridad. No la dejan. Bueno, no tome, hermano, agüita mejor. Pero imagínese que usted viene bien sediento. Estuvo en el centro, se echó unas vueltas, recorrió todo Juárez, ¿verdad? Desde punta a punta, y agarró el metro, llega a su casa, y la persona con la que vive lo recibe con una Coca-Cola helada y aparte le echó hielo. Imagínese esa visión. Alguien diría, ay no, ahorita no. Claro que no. ¿Por qué? Porque notas tu condición desesperada y obviamente lo primero que haces es tomar una acción, y la acción es: necesito refrescarme, ¿verdad? Necesito hidratarme, ¿verdad? Que la coca no hidrata cero, ¿verdad? Pero eso es lo primero que necesitas. O sea, tratas de saciar tu necesidad. Entonces, para poder hablar de gracia, necesitamos reconocer nuestra condición. Martín Lutero, una y otra vez, literalmente se golpeaba, se latigaba y decía: me siento indigno por más buenas obras que haga. Siento que no merezco al Señor. Y él hacía buenas obras, enseñaba en la catedral en el que era responsable, pues trataba de ayudar a las personas, pero aún así él llegaba a la intimidad de su habitación y se laceraba, se autolaceraba y decía: no puedo alcanzar a Dios, soy inmundo. Pero cuando vio la gracia dijo: wow, las puertas del cielo se me abrieron de par en par cuando vi la gracia y la gloria inmerecida de Dios. Segundo principio que quiero hoy compartirte es el siguiente: no hay nada que puedas o tengas que hacer. Vamos a regresar a Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué?
mediante la fe. Han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Ustedes, nosotros, no creamos la gracia. Nosotros no la inventamos. Nosotros no nos reunimos en una junta a ver qué hacemos para salvarnos. No procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios y no es por obras, para que nadie se jacte. La Reina Valera 60 dice, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, para que nadie diga, me merezco a Dios. Cuando alguien te quiera hacer sentir menos porque haces menos obras que él, dile, mijo, yo soy salvo por gracia, no por obras. Porque esto no fue idea tuya, ni mía, ni de nadie. Esto fue una idea de Dios. Yo soy salvo por la gracia de Dios. Lo único que Dios nos pide, y está especificado en Efesios, es la fe. Yo creo que soy salvo por gracia. No hay nada que pueda o que tenga que hacer. Es que el orgullo humano dificulta poder recibir algo sin dar algo a cambio. Mira, predicamos un montón de gracia. Predicamos un montón de que podemos venir delante de Dios, pues sin tener que dar absolutamente nada a cambio. Pero de alguna manera lo escuchamos, pero no lo entendemos. ¿A alguien le ha pasado así o solo a mí? No lo entiendo. A ver, ok, sí. Dios me salva por gracia. Ok, entiendo esa parte. Pero ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo pago esto que Dios me ha dado? De alguna manera, ¿no? Entonces, a veces nuestra manera de pagar la gracia y lo que Dios ha depositado de manera gratuita por nosotros es activar en la iglesia, ser súper activos, ¿verdad? Y luego pensamos que porque estamos más activos somos más merecedores de Dios. Fíjate lo que dice perdóname, Oswald Chambers, que también era un teólogo de la época. Dice, hay en los seres humanos cierto orgullo que los lleva a dar y a dar, pero venir y aceptar un don o un regalo es algo muy distinto. Yo daré mi vida al martirio, yo dedicaré mi vida al servicio, yo haré lo que sea, pero no me humilles al nivel del pecador que merece el infierno y me digas que lo único que tengo que hacer es aceptar el don o regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Qué fuerte, ¿verdad que sí? O sea, yo hago lo que sea, trabajo lo que tenga que trabajar con tal de yo sentir que me merezco a Jesús, con tal de yo sentir que me merezco la gracia, con tal de yo sentir que puedo llegar al cielo y decirle a Jesús en las puertas del reino de los cielos, decirle, Dios, este es mi currículum. Pero no es un trabajo, ¿no? Cuando uno va a conseguir un trabajo, uno va y le dice al empleador, le dice, esto es lo que he hecho, esto es lo que soy capaz de hacer, este es mi currículum, estos son mis logros. Y de acuerdo a lo que hayas hecho, pues te contratan o no te contratan. Pero el cielo no tiene nada que ver con eso. Es gracia pura. No hay manera que nos lo merezcamos. No hay forma. Por eso hay que vivir agradecidos, entendiendo que todo es por su amor. Y este es el tercer principio. Todo es por amor, familia. Y necesitamos entender esa parte. A veces nos cuesta trabajo entender el amor de Dios, porque a veces el amor humano es condicionante. O sea, amamos, aceptamos según la relación que tengamos con la otra persona, ¿verdad? Y es muy, muy denso. Es muy raro que un ser humano ame incondicionalmente sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Ahora, es parte de las relaciones que tenemos. Por ejemplo, uno se casa y uno ama a la esposa, pero sí tiene de alguna manera un entendimiento de que pues la esposa le va a dar algo a cambio. No sé si me explico, familia. O sea, se va a sentir amado, se va a sentir respetado, y entonces si tú obtienes eso, pues tú das amor, respeto. O sea, es un acuerdo mutuo. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? Es un acuerdo mutuo. Si tú me dejas de amar, si tú me dejas de aceptar, si tú me dejas de valorar, si tú me dejas de dignificar, híjole, la verdad, lo más sano es que cortemos aquí la relación, porque me estás dejando de dignificar, de amar, de soportar, ¿verdad? Una persona ama a un amigo de acuerdo a la amistad se vaya comportando. Pero es bien increíble que el amor de Dios de verdad es incondicional. Por más que nosotros seamos infieles, por más que nosotros a veces no aceptemos su amor y su disciplina, Él nos sigue amando, Él nos sigue aceptando. Fíjate lo que dice
el texto más representativo que hemos abrazado en la iglesia cristiana durante muchos años. Porque de tal manera amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, sin esperar nada a cambio, sin hacerlo condicionado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Jeremías 31:3 nos hace entender un poco cómo funciona el carácter amoroso de Dios. Fíjate lo que dice aquí. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Con amor eterno te he amado, por eso te he dado mi fidelidad. Y es que el amor de Dios es transformador, familia. Cuando uno abraza y acepta el amor de Dios, cuando uno abraza y acepta eso, empieza a comprender la gracia, que somos salvos por gracia. Primero reconozco mi situación, esto es lo que soy. Y luego ves la gloria de Dios, dices, necesito de eso. Pero luego entiendes el amor. Oh, qué loco. No tengo que dar nada para merecerme a Dios. Qué interesante. No tengo que dar nada porque Él, no importa que haga A, B o C, Él me sigue amando. ¿Alguien cree eso? No me importa que no sea tan fiel como Él es, Él me sigue amando porque su amor es incondicional. No importa que no me porte como los demás dicen que me tengo que importar, Él me sigue amando porque de tal manera amó Dios al mundo. Su amor es sorprendente. Y le voy a pedir a los músicos que pasen, por favor. Es increíble que nosotros amamos porque necesitamos eso de regreso, ¿no? O sea, yo te decía hace un momento, yo amo a mi esposa y yo también quiero que mi esposa me ame. O sea, necesito esta relación para podernos amar. O sea, yo necesito que el amor sea mutuo, ¿verdad? Y pasan todas las relaciones en todos los niveles. Necesitamos que Dios que mi esposa me ame. O sea, es increíble cómo yo amo, pero necesito también esa parte. Necesito sentirme amado. Pero ¿sabes qué es lo increíble de Dios? Dios nos amó sin necesitar nada de nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Dios no necesitaba absolutamente nada de nosotros y aún así nos amó. Dios no necesita que le regreses amor. El único que pide de ti es fe para entender que te salvó por gracia. ¿Por qué necesitamos una reforma hoy? La reforma en el 1500 con Martín Lutero se necesitó porque la iglesia estaba poniendo cargas innecesarias a la gente. Indulgencias, estas obras A, B y C. Nadie puede tener la palabra más que la iglesia. ¿Por qué hoy necesitamos una reforma en nuestra iglesia y necesitamos estar siempre reformados? Porque estamos pensando que necesitamos merecernos el amor de Dios. Y la primera reforma nace aquí en el corazón. Soy inmerecedor de su gracia. Soy inmerecedor de su salvación. Soy inmerecedor de todo lo que Él es capaz de darme. No lo merezco. No lo merezco. Por eso necesitamos estar siempre reformados. En el momento que pensamos que nos merecemos la gracia, necesitamos ser reformados. Dios, como Romanos 12 lo dice, renueva mi mente. Dame un nuevo entendimiento de que eres tú, no soy yo. No hay obras que pueda yo hacer para merecerte. Ahora, las obras hablan de gracia. Las obras que hacemos hablan de que hay un amor en cada uno de nosotros, pero no significa que lo merezcamos, porque hay gente que hace muchas obras, pero saca el amor y la gracia de la ecuación y dice: yo hago muchas obras, mírenme, tómenme en cuenta. Pero Jesús dice: yo quiero que tus obras hablen de la salvación, no que entiendas al revés, que mereces la salvación por las obras. No, yo te amo incondicionalmente. Vengas a la iglesia cada domingo, no vengas, aunque ven cada domingo, yo sí ocupo que vengas. Pero Dios no. Dios te sigue amando, Dios te sigue aceptando.
Dios sigue teniendo nuevas oportunidades para ti. Es inmerecido, es incondicional. No es condicionado. Él te sigue amando, te sigue aceptando, te sigue queriendo. Ay, no, ya Dios no me ama porque como si Él fuera un humano, como si Él se sintiera. Él no se siente. Tú no invites a la piñata a tu comadre y te va a dejar de hablar un año mínimo, porque somos sentidos, nos agüitamos. Pero Dios no es un humano. Cometemos el error de humanizarlo. Él no es humano. Él nos ama incondicionalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no hay nada que yo pueda hacer para que me ame menos, y nada que yo pueda hacer para que me ame más. Dios me ama, se acabó. Él me ama, Él te ama, y la salvación es por gracia. Lo único que quiere de ti es tu fe. Así que hoy quiero, por favor, que nos pongamos de pie y abracemos la gracia de Dios. Tómate unos minutos para que le digas a Dios: necesito tu gracia. ¿Hay alguien hoy acá que necesita una nueva gracia, una nueva dosis de gracia en su vida? ¿Hay alguien que ha pensado que necesito hacer 2, 3 cosas, necesito cambiar esto para venir a Dios? Dios no te deja de amar. Así que si hoy quieres abrazar la gracia de Dios, la gracia que hoy tiene para ti,